temprano, y esto sí que es verdad, no corrí en la maratón. Claro, revisaba de por qué de esos momentos difíciles, duros que tiene la vida, uno a veces no los quiere vivir ni experimentar, pero son necesarios porque así la enseñanza que está aquí no solamente queda en lo intelectual, sino que se hace vida. Y cuando algo se hace vida es realmente cuando se aprende. Cuando uno pasa por las experiencias que dice aquí, eso que alguna vez leímos y sabemos, cuando se hace verdad y realidad, ahí la aprendemos. Y en ese sentido, y esa es también la dirección en que quiero plantear lo que les voy a plantear en esta tarde. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es poder. Pero ¿cuándo ese poder se hace efectivo? ¿Cuándo lo sabemos o cuándo lo vivimos? Y ya voy a tirar una bomba para que me conozcan. Voy a sujetar aquí. Sabemos mucho del Santo Espíritu. Pero la pregunta es, ¿vivimos lo que dice que hay que vivir? ¿Nuestro corazón está dispuesto a vivir? Permítame alargarme un poquito en la introducción. Jesús dijo un día, viendo las multitudes, si querer ser mis discípulos, verdaderamente hay que dejar al padre, a la madre. Hay que tomar la cruz y seguirle. Y claro, si yo pensara a lo Daniel Ripoll, o como pensamos muchas veces nosotros, andaba con la mensa multitud. ¡Qué bendición! Menso ministerio que tiene. Pero en la multitud, él la empieza a achicar. Dijo, ¿qué saco con que me sigan multitudes y dentro de estas multitudes parece que nadie es mi discípulo? No hay nadie que esté dispuesto a vivir lo que yo planteo. No hay nadie que esté dispuesto a seguir lo que yo he seguido. Sabían cosas de Dios, sabían cosas del reino, pero las vivían. Y eso es lo que me motivó en la mañana a plantear lo que les quiero plantear. El Espíritu Santo, sabemos muchas cosas, tenemos presente muchas cosas, pero hay que tener un corazón dispuesto a vivirlo. Así que espero bendecirles en esta hora. Vamos de lleno a lo que les quiero plantear. Y a modo de introducción quiero decir lo siguiente. Les presento la siguiente imagen. Una iglesia dividida. Una iglesia que tiene dos caminos diferentes. Una iglesia que al estar dividida y todos con caminos diferentes puede estar representando esta imagen quizás lo que no nos gusta decir de la iglesia. Las peleas que hay, la falta de humildad que hay, el ego que hay, la soberbia. ¿Quién nos lo ha dicho alguna vez al Señor? Te lo lleváis a todo el mundo, ese. Sí, aflorecen esas cosas de repente. Y créanme que hay una iglesia en las Escrituras que vivía todo esto. Y ahí les voy a pedir que me acompañe con la Biblia porque quiero hablarles de las realidades de la iglesia de Corinto. Le invito a que abra la primera epístola de Pablo a los Corintios. Para hacer esta dinámica cortita, y me gustaría que usted me ayudara, le invito a que nos va a ayudar a leer algunos títulos que algunas versiones bíblicas proponen. Le invito a que abra 1 Corintios y la tenga abierta en el capítulo número 5. Y vamos a revisar esto. Amén. Mire, leamos el capítulo 5, verso 1. Si alguien lo puede leer, ese primer versículo, por favor. ¿Cualquier versión? Sí. Amén. Basti, por favor. ¿No cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes? Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Amén. No, gracias, Basti, solo el mismo 5.
Lo leo en la versión evangélica. Reina Valera, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni siquiera en el mundo encontramos lo que está pasando ahí. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, etc. Primera característica en la iglesia de Corinto, irrealidad. Es una iglesia que está tolerando la inmoralidad, la fornicación, un pecado ante los ojos de Dios. Le invito a leer el capítulo 6, verso 1. No solamente es una iglesia inmoral, sino que también es una iglesia que al parecer no tiene muy bien desenvolvimiento en las cosas del Señor. Si alguien me ayuda con el 6.1, por favor. Vamos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, hermano? Héctor. Hermano Héctor. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Cuando había pleitos, disputas entre ellos, no las podían arreglar. ¿Y sabe cómo las arreglaban? Iban a los juzgados paganos de Roma. En vez de sentarse, conversar y tratar el tema con amor, con respeto, con humildad de corazón, como el Señor así enseña en los evangelios. ¿Qué hacían ellos? Ah, tú me hiciste esto, no, que tú me hiciste esto otro. Ya, pues vamos al juez y pongámonos demanda. Y arreglaban los asuntos de la iglesia mediante personas que eran no creyentes. Buena iglesia estamos viendo. Le invito a que vamos al capítulo 7. Este lo quiero leer yo. Problemas en el matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones que ya nombramos, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio. Usted ya se imagina lo que estaba pasando en esta iglesia cuando un matrimonio tenía problemas, como todos los matrimonios pueden tener en algún momento desacuerdos, desavenencias. ¿Cómo lo arreglaban? ¿Dónde pasaban sus penas? Infidelidad. Se iban con otras mujeres, con otros hombres, aprovechando una realidad que había en Corinto. No olvide que en Corinto estaba el templo de la diosa Afrodita, la diosa de la hermosura. ¿Y usted sabe cómo se adoraba Afrodita? Al igual que Diana, de los Efesios, a través de prostitutas sagradas. Yo quería conectarme y tener un vínculo con Afrodita, iba y hacía uso de las prostitutas sagradas y tenían actos sexuales en las afueras del templo, en las escalinatas del templo. Así arreglaban el matrimonio a los corintios. Vámonos al capítulo 8, por segundo. Ahora hagamos un poquito de repaso. Es una iglesia ignorante que arregla los problemas de la iglesia con gente que no es de la iglesia. Cómo tratan de arreglar los matrimonios, entre comillas, llamemos. Y miren lo que hacen también en el capítulo 8, verso 1. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede leer eso, por favor? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Una iglesia envanecida, soberbia. ¿Y por qué? Para justificar algo que era injustificable. Que participaban en los banquetes a los dioses paganos. Cada vez que un dios pagano pedía una ofrenda, se le llevaba un animal. Conocemos la historia. En el Antiguo Testamento Dios, con matices bien diferentes, pedía algo similar. Y estos chiquillos iban y participaban en esos sacrificios a los ídolos. Y no solamente mataban el animal, se lo comían. O sea, una iglesia, digámosla con todas las letras, idólatra, infiel al Señor. Capítulo 10 lo dice claramente. Amonestación contra la idolatría. Santo cielo. Ya sabe que
Va a saltar esta larga introducción porque usted ya cacha para dónde vamos. Vamos al capítulo 11. Porque papá, remate. Abusaban en la cena del Señor. Hacían de la cena del Señor un encuentro íntimo con el Señor, donde el Señor dice que se sienta a la mesa con nosotros a través de su presencia. ¿Qué hacían ellos? Cenaban de manera indigna. Dice, mire, leámoslo. Capítulo 11, versos 27, perdón. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quiénes son los culpables del cuerpo y la sangre del Señor? Los pecadores. El que la come indignamente es un pecador. Está demostrando eso. Ahora, ¿qué es tomar la cena indignamente? Me atrevo a decirlo. En el contexto de la epístola, ¿sabe lo que era? No era entrar pecaminosamente, porque uno para eso es la cena, ¿no? Uno recuerda el cuerpo y la sangre de Cristo, dándole gracias porque Él perdonó nuestros pecados. Pero ¿sabe lo que era participar de la cena indignamente? Me gusta actuar, ya que estaban hablando del café. Oye, ahí está la Andrea y el Bastián. Oye, pero ellos son menores que nosotros. Están en una categoría peor. Nosotros somos los bacanes de la iglesia. ¿Se acuerdan que ellos decían al principio de la epístola? Soy de Pablo, soy de Pedro, soy de este. Entonces yo soy mejor que este. Así que, ¿qué van a comer ellos? Vamos y nos comimos todo. ¿Sí? Porque recuerde que en esos tiempos la cena no era el pan y el vino que nosotros recordamos. Era una cena. Se sentaban a la mesa. ¿Y qué hacían algunos? Demostrando que eran pecadores. No pensaban en el hermano más humilde, no pensaban en el hermano más necesitado. Ellos se sentaban a la mesa y literalmente le dejaban migajas a algunos de sus hermanos. No los dejaban participar. Lo voy a dejar hasta ahí. Hagamos un pequeño repaso. La iglesia de Corinto, inmoral, sin madurez porque llevaba sus casos de problemas afuera, solucionaban mal sus problemas matrimoniales, participaban en los cultos y sacrificios a los ídolos y hacían indigna la cena del Señor. ¿Cuántos quieren participar en la iglesia de Corinto? Nadie. ¿Quién de nosotros? Pero nótese todas esas adversidades, problemas, dificultades que atravesaban. Pero el apóstol Pablo, antes de hacerle notar cada una de estas realidades y lo mal que estaban, en el capítulo 2 les va a dejar otra realidad muy clara y es la siguiente. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, y atención porque aquí empieza el corazón de lo que quiero plantear. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. No fui con discursos elocuentes. No fui con una gran oratoria, ni con una gran retórica. Fui como soy yo. Así como ustedes me conocieron, así fui. Pues me propuse no saber entre vosotros o no hablar entre vosotros solo una cosa: a Jesucristo y a este crucificado. Primera cosa, Corintios, que les quiero decir antes de entrar a reclamarle todas las cosas desde el capítulo 5 que vimos en adelante. Les deja claro en el capítulo 2 que fui honesto, fui transparente, les llevé una palabra del Señor, no conforme a hombres. Y esa palabra no era otra cosa que presentarles a ¿quién? A Jesucristo crucificado. Sepan que el Señor crucificado puede perdonar cada una de esas cosas que ustedes hacen. Cada una de estas cosas que yo les voy a reclamar de aquí en adelante dejan antecedente antes de que ustedes conocen al Cristo crucificado y pueden cambiar. Pueden hacer las cosas diferentes. Y como les presenté al Cristo crucificado para que hagan las cosas diferentes, para que se desenvuelvan de manera diferente, necesitan otra cosa.
que llega por creer en ese Cristo crucificado. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ustedes conocen al Cristo crucificado, se los prediqué, y porque conocen al Cristo crucificado, el poder de Dios mediante su Espíritu se puede manifestar en su iglesia para corregir lo que hay que corregir, andar como andar y vivir como hay que vivir. Y en esta iglesia y en tu vida yo sé que el Cristo crucificado está. Y así también sé que tienes adversidades, tienes dificultades, tienes dolores, tienes llanto, tienes pena, algo que no te deja dormir. Pero si tienes al Cristo crucificado, te invito a partir de ahora que lo veremos, a que te levantes en el espíritu de poder. Porque no tienes palabras persuasivas de sabiduría, tienes la palabra del Señor. Y ese espíritu de poder puede transformar esa realidad. No digo que usted sea un idólatra, no digo que participe en esos banquetes a ídolos, no digo que usted esté de manera inmoral en su matrimonio. Esos son los problemas que atravesaba Corintio. Y ese nivel de problemas los podían resolver gracias a que conocían a Cristo crucificado, y al conocer a Cristo crucificado podían experimentar el Espíritu y el poder del Señor. ¿Cuántos de aquí no pueden dormir bien en la noche por una preocupación? Por un hijo, por una hija, por tu trabajo, por tus estudios, por una pena, por un dolor, por el ministerio que el Señor te ha dado, que saca harto llanto. Pero déjame decirte que el Cristo crucificado ya te ha sido presentado. Y al tener esos mensajes en tu corazón, el poder de Dios se puede manifestar, lo puedes experimentar, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder en tu vida para sacarte de esa realidad. Y eso es lo que le invito en esta hora. Conozcamos a partir de este momento este Espíritu de poder. Yo le voy a presentar algunas de las realidades de este Espíritu Santo, de este Espíritu de poder. Primero, ¿cómo experimentar ese Espíritu de poder? ¿Cómo vivirlo, Pastor Daniel? Le presento lo primero. Tenga presente que para experimentar ese poder tiene que dejarse llevar al propósito de Dios. Y que lo único que le va a ayudar a seguir ese propósito es el Espíritu de Dios que está en su vida. Solo argumentos, mire, vámonos al principio de todas las cosas, donde se nos menciona el Espíritu Santo por primera vez. Génesis capítulo 1 y 2. Lo podemos hasta cantar, ¿o no? En el principio. Tú te digo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como mi dormitorio en algunas veces. Desordenada. Perdón. Falta tiempo para pasar la aspiradora. La cerámica, pues la aspiradora es como piso flotante, uno rápido. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y atención, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz y no las aguas. Atención con esa frase que destaqué en rojo y la subrayé, porque ¿qué significa que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Representa un mundo bajo la concepción judía al momento de escribirse el Génesis. Como los judíos eran un pueblo agricultor y ganadero, ¿qué hace un agricultor? Agua. Entonces ellos creían que había agua debajo de sus pies. Cuando llovía, pensaban que como el cielo era azul, contenían las aguas. El Señor abría la ventana de los cielos, porque ahí estaba lleno de agua. Entonces ellos creían que había agua debajo de los pies, arriba en los cielos, y cuando veían los ríos y los mares, como el mar de Galilea, ¿qué veían? Agua. Porque un judío cree que todo el mundo y todo lo creado por Dios está hecho por
Entonces, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿qué está diciendo? Que se mueve por todos lados. Que Él recorre su creación. Por eso después el Señor, ante Nicodemo, le va a decir una frase que también contiene esta idea. Hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer del Espíritu. Y esto es como el viento, que anda por todos lados. La idea de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas habla del Espíritu de Dios que recorre y todas las cosas. Que nada puede escapar de lo creado al Espíritu del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué el Espíritu de Dios recorre su creación? Se hace uno con esa creación. Porque la va guiando hacia su propósito. Que el Espíritu de Dios recorra todo lo creado significa que Dios va guiando todas las cosas de la creación. La historia, por ejemplo, hacia donde Él quiere que las cosas pasen. Cristo va a volver. Y aunque el mundo diga todo lo contrario, el Señor lleva todas las cosas de su creación a que eso se cumpla. Y si usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, ¿quién lo tiene que guiar? A que se cumpla lo que Él ha establecido en tu vida. El Espíritu. ¿Y qué tiene que hacer este Espíritu? Así como recorre todo lo creado. Que recorra todo tu ser. Déjalo que tome dominio de ti. Déjalo que tome el dominio y recorra tu vida hasta lo más recóndito. Para dejarte llevar por ese Espíritu. Para estar donde tienes que estar. Para disfrutar lo que tienes que disfrutar. Y salir adelante de lo que tienes que salir adelante. Eso es una vida conducida por el Espíritu de Dios. No podemos escapar a esa realidad. No podemos pelear con esa realidad. ¿Qué es mejor para nosotros como creyentes? Señor, aquí estoy. Tengo tu Espíritu. Llévame a donde tú quieras que yo vaya. Esa es una vida que experimenta el Espíritu Santo. Guárdame una bomba. Ya. A riesgo de manda. Nada. Eso es un verdadero espiritual. El espiritual, no el que anda pisando nubes todo el día. O con la mano aquí. El verdadero hombre espiritual es el que está donde tiene que estar, diciendo lo que tiene que decir. Lo digo, les puedo contar algo que aquí, que me están grabando. Ya no importa. Créame, aquí está Carolina con Francisco, el pastor Benedicto y otros. Cuando fui profesor de SET, se abren muchas puertas en lo humano. Y uno humanamente puede decir, amén, po. Se me abrieron muchas puertas en Chile y en el extranjero. Pero yo estaba viviendo esta palabra en ese tiempo. Disculpe que hable de mí, para no exponer a nadie. Y hoy día, muchos dijeron, ¿cómo metió la pata el Dan? ¿Cómo está en su casa con una iglesia chiquitita, pequeña? Gloria a Dios por eso. Porque si algo estoy convencido en mi corazón, que aunque sea en mi casa con 30 personas, ¡no apretadas! Chiquitita, estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. Eso es. Eso, por algo vino esa inspiración del Señor. El Señor vio multitudes y eso no era señal de éxito. ¿Le puedo decir algo fuerte? La gran riqueza de nuestro Maestro, de nuestro Señor, es que a los ojos del mundo fue un perdedor. Mahoma es un ganador. Mahoma conquistó la Meca y fundó el Islam ganando batallas. Si miramos a Cristo, ¿qué batalla ganó? ¡Lo mataron! ¿Pero dónde está su victoria?
Yo nunca hice mi voluntad, hice la voluntad. Y si eso fue estar en una cruz, ahí está la victoria. A lo mejor tú estás midiéndote con otros parámetros y crees que estás en derrota, pero el Espíritu de Dios hoy te puede decir y te dice, yo te doy victoria. Vive la victoria en medio de la nada quizás, pero ahí saldrás airoso. Gloria al Señor. Eso es vivir el Espíritu Santo. Para mí eso es poder del Espíritu de Dios. Hemos asociado tan mal el poder que cada vez que hablamos de poder pensamos que el cielo se tiene que abrir y caer en el rayo de fuego y la nube gloriosa. Eso es para los que necesitan ver para creer. Eso no es poder de Dios. El poder de Dios, ¿dónde se manifiesta? Bástate en mí. Gracias en la debilidad. Y ahí vivirás el poder de Dios. Esto es vivible, esto es notable. Déjese llevar por el Espíritu del Señor. Abra sus alas del corazón y dígale, Señor, llévame a donde tengo que estar para decir lo que tengo que decir y vivir lo que hay que vivir. Vamos. Oh. Otra cosa, tenga en consideración para experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. No solamente déjese llevar hacia el propósito que Él tiene con usted, sino que aléjese de las tinieblas. Y vamos a explicar esto. Mire lo que dice el mismo Génesis. Y dijo Dios, el Espíritu de Dios, el que está hablando ahí, el mismo Espíritu que se movía, ahora empieza. Oh, ya. No se olvide que el Espíritu de Dios habla. Y cuando habla, miren lo que hace. Vamos para atrás. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto cuando dice que el Espíritu de Dios habló? Primeramente, Dios habla a través de su Espíritu. Todo hombre que anhela el Espíritu Santo, en consecuencia, debe anhelar escuchar la voz del Señor. Y cuando Dios habla, ¿qué pasa? Viene ese rayo de luz, como usted ve ahí, y alumbra la tiniebla. Ahora quiero explicarles cómo un judío entiende la tiniebla. No es solamente algo demoníaco, sino que cómo estaba la tierra al principio, desordenada ahí, y oscura, tenebrosa. Y el Espíritu de Dios comienza a hablar, y a medida que Dios habla, ¿qué empieza a hacer? A ordenar. Eso es hacer frente a la tiniebla. La tiniebla en el judaísmo, del Génesis y de la realidad bíblica, me atrevo a decir, la tiniebla es caos, es desorden, no tener claras las cosas, no tener claro el horizonte. Cuando Dios habla y su Espíritu habita, ¿qué pasa? El Señor ordena todas las cosas. Te lo voy a argumentar aprovechando que me acordé. Timoteo estaba en Éfeso. Y en Éfeso está el medio problema, Pastor Benedicto. Falsos maestros, lobos vestidos de piel de oveja, ¿no? Y Pablo, ¿qué le dice? Mira, se lo voy a leer. Pues ya le dice, ya Timoteo, empieza a hacer apología. ¡Ah! Mire lo que le dice. Capítulo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que nos enseñen diferente doctrina. Ante el problema, Timoteo, que están causando desorden, están causando caos estos falsos maestros, primero ordena a la iglesia, pone gente que enseñe. Y después en el capítulo 3 sigue ordenando a la iglesia, pone obispos, pone diáconos. ¿Cómo se hace retroceder la tiniebla? Mediante el Espíritu del Señor. Aquello que está desordenado, vacío, sin sentido, viene el Espíritu de Dios que habla y lo ordena. Y eso es un tremendo amén en mi vida. Yo sé que en la suya,
¿Cuántos han pasado por un caos aquí? Por algo terrible, por algo que te quita el sueño, que te quita la paz, que no te deja dormir. ¿Qué? Para que no quede grabado. Crisis de ansiedad. Sí, soy un pastor, soy ser humano. Crisis de pánico. Dolores profundos por la pérdida de algo, de alguien. Y el mundo parece no tener sentido. Caos, desorden, no saber por dónde va la micro. Ahí el Espíritu de Dios puede hablar. Y tienes que dejarlo hablar para que ordene todas las cosas que tiene que ordenar. Para que cumplamos las palabras del salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me das la confianza para eso. Se lo digo esto, ¿sabe por qué? Porque estamos en un mundo caótico, un mundo lleno de tinieblas. Y para hacer frente a ese mundo, solo necesitamos perdón, estar llenos y vivir una vida conforme al Espíritu Santo del Señor. ¿Dónde está lo caótico? Le voy a dar me sorprendió esta estadística, porque usted tiene que compartirla conmigo. Según la encuesta Bicentenario, que estuve revisando, de la Universidad Católica, hace un tiempo atrás, que la renovaron, hoy día vivimos con la más alta tasa de suicidios en la historia de nuestro país y del mundo. Chile está cuarto en el ranking de enfermedades de salud mental en el mundo. Y uno dice, pero se da la paradoja de que estamos en el mayor tiempo, en el tiempo con mayor cantidad de información. Todo lo tenemos a un clic. O sea, tenemos toda la información que antes no teníamos. Pero la gente se autodestruye y el mundo se autodestruye. Como si nada. Porque solamente son datos. Pero esa información no le da sentido a la gente. Y en las iglesias está pasando lo mismo. Hay gente que toma esta palabra y es solamente letra, datos, información. El mundo está creyendo que esto es datos, información. Pero ¿quién nos ayuda a que esto no sea información, sino que sea sentido para nuestras vidas? Que todo lo que aquí dice que puede hacer por nosotros en medio del caos, del desorden, de lo que podamos estar atravesando, cada una de estas palabras se haga realidad. El Santo Espíritu del Señor. Pasé un momento muy fuerte como pastor y no tengo ningún problema en decirlo porque no soy un superhombre. Señor, llegué hasta aquí nomás. La iglesia es tuya. Estoy siendo desaprobado. ¿Qué pasó, Señor? Guatié. ¿Qué? Estaba en un puente en la localidad de Colbún. Ahí sí que era verdad. Salí a hacer un poco de ejercicio para despejar un poco la mente ante el agobio. Y no pude seguir ni caminando. Me senté en un puente. No sabía qué hacer. Cómo enfrentar la vida. Y dije, Señor, estoy en medio del caos, de lo que tu palabra dice, tinieblas. No sé para dónde caminar. No sé hacia dónde dirigirme. Y apareció esta palabra, Isaías 42. Y dije, Señor, disculpa y perdona todo lo que he hecho mal. Y ese día habló el Espíritu del Señor diciendo, con mucha humildad lo digo, he aquí mi siervo, yo le sostendré,
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Señor, perdóname todo lo malo que he hecho, todo el pecado que he cometido. Pero aquí dice que tengo tu espíritu, que aún soy tu siervo, y que tú todavía te puedes contentar conmigo. Apareció la dirección, apareció en medio de la nada el camino. Y eso es lo que te invito a que vivas también. Quienes aquí han aceptado al Cristo crucificado, amén, tienes su espíritu y el Señor se contenta contigo. Anda, párate y vive el poder del espíritu para salir de la tiniebla, para salir del caos y llegar a su luz admirable. Tenga presente que para experimentar una vida del Espíritu Santo, decíamos, abrir nuestros brazos, nuestra vida, dejarnos llevar hacia su propósito, alejarnos de las tinieblas y también una vida que experimenta el poder del Espíritu Santo, vence por medio de la palabra de Dios. Esta es buena. Con esto. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Y a dónde lo llevó? Para ser tentado. Porque la pregunta es, ¿cómo el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo para ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo lo llevó para experimentar algo malo. ¡Oh! Y créame que se lo digo, cuando estudié griego bíblico fue uno de los primeros pasajes que traduje. Yo tenía la misma duda que este. Pero no se olvide que este pasaje en Mateo, si quiere me acompaña, Mateo capítulo 4, pasó después de algo maravilloso, porque en el capítulo 4 encontramos esta tentación, pero ¿qué encontramos en el capítulo 3? El bautismo de Jesús. ¿Y bajó qué cosa? El Espíritu sobre él, y habló el Padre y dijo, en él tengo contentamiento. ¿Qué está diciendo Mateo con ese bautismo? Sígame por favor. A partir de ahí, su vida era un testimonio de que todo lo que iba a hacer iba a estar dominado y lleno del Espíritu de Dios. Y incluso en la tentación misma, ¿quién era el que iba con él? El Espíritu de Dios. Eso está diciendo Mateo. ¿Qué es para un judío el desierto? El lugar donde habitan los demonios. El lugar desértico simboliza lugares de muerte. Por eso Satanás tienta en el desierto. ¿Se acuerda que Jesús, cuando más adelante va a poner, esto para los que les gusta leer la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces vine y no me pescaste? Os digo que este lugar quedará desierto. Que el desierto es nada. El desierto es miedo. El desierto es muerte. ¿Y qué está diciendo Mateo? Que incluso aquí en el desierto, el peor de los lugares, y cuando Satanás lo va a tentar, ¿por qué él pudo enfrentar esa tentación en ese lugar tan inhóspito? Porque el Espíritu lo llevaba. ¿Y cómo venció Jesús? Pudo bajar una legión de ángeles, gloria a Dios. También pudo cuando lo llevaron preso. Pero ¿cómo venció? Oye, en el Hijo de Dios, escrito está. Ya vos dije que se conviertan estas cosas en pan, estas piedras. Escrito está, tírate, escrito está. ¿Por medio de qué venció? De la palabra. Porque todo aquel que es llevado por el Espíritu lleva la palabra del Señor. No olvide nunca eso.
Los colosenses tenían un problema, que creían que hacían cosas espirituales, y Pablo les dice, sí, parece que tienen cierta reputación de espiritualidad, pero contra los deseos de la carne no logran nada. ¿Cuántas cosas hoy tienen apariencia de espíritu, de espiritualidad? Pero no logran nada. Pero ¿cómo poder lograr algo, vencer algo tan inhóspito, tan difícil, siendo llevado por el Espíritu? Y el que es llevado por el Espíritu sí o sí lo demuestra de una manera. Vive, declara, testifica la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por ya. Y el Santo Espíritu habita en ella, dice. No puede haber espíritu, una vida experimentando el poder del Espíritu Santo para vencer lo que hay que vencer si no está la palabra del Señor. Téngalo presente. Le puedo decir esto con cariño. No lo tenía presupuestado decir, pero es que fue una enseñanza que me marcó tanto cuando la pude. Tiene que ver quizás con el punto anterior. Esto con mucho cariño se los planteo. Decíamos que el Espíritu de Dios habla en medio de la tiniebla. ¿Se acuerda el punto pasado? El verbo hablar, que se aplica en el Génesis cuando Dios habla y habla y habla, y es un hablar que el Señor incluso habla y hace cosas a partir de la nada. En el hebreo, davar. ¿Sabe cómo es la palabra desierto en el hebreo? Maite. Min davar. Tiene la misma raíz. Porque el desierto es el lugar ideal para escuchar esa palabra donde Dios de la nada, como es un desierto, puede hacer las cosas. ¿Mediante qué? Al que es llevado por su Espíritu. ¿Quién atravesó un desierto y conoció a Dios, su palabra? Israel. ¿Quién atravesó un desierto y escuchó la voz de Dios? Abraham. ¿Quién predicaba en un desierto preparándole camino al Señor? Juan. ¿Quién se convirtió en fruta? En camino a Damasco. En Damasco. Pablo. Y si usted ve el camino en un mapa bíblico, puro desierto. Todos aquellos que atravesaron un desierto no vieron nada, ni una gota de agua, nada. Lo único que tenían que decir, Señor, en medio de la nada, de un lugar inhóspito, llévame con tu Espíritu y aquí estoy para escucharte. Y tú vas a sacar en medio del desierto, hasta de las piedras, vas a sacar lo que tienes que sacar. Eso es una vida experimentando el poder del Espíritu de Dios. Corintios son la peor iglesia del mundo, pero pueden experimentar lo bueno del Señor. Porque Cristo crucificado se los presenté y pueden cambiar mediante el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu tiene poder. Tiene poder. Déjese llevar por el propósito de este Espíritu. Aquí estoy, llévame. Como cantamos en Océanos. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras. Sí, bonita alabanza. Disipa las tinieblas cuando este Espíritu lo escuchamos. Se glorifica y tiene poder cuando este Espíritu lo hacemos mediante esa palabra. Y otra cosita que ya voy terminando. ¿Dónde experimentar el Espíritu del Señor? Alineándonos con la misión de Dios. Lo digo, no lo digo. Sí, estoy en la hora. Estamos preparados para escuchar algo fuerte y duro. Acompáñeme a Juan 15. Palabras duras del Señor. Juan 15, verso 1 en adelante.
¿Lo tienes? ¡Oh! Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labra. Ya, mi papá preparó ahí la tierra, la labró para que la vid, la parra, fuese establecida. Todo pámpano, ¿qué es el pámpano? La raíz. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor plantó, hizo el hoyo, puso la parra, y los pámpanos empezaron a crecer. Todavía no hablamos del gajo, hablamos de las ramitas. Y las ramas tienen que dar fruto. Y como buen agricultor aquí, que maneja, un viticultor, mi abuelo fue viticultor, va sacando las ramas muertas para que las que sí dan fruto, den un fruto bonito. ¿Qué dice aquí? Que estamos limpios, ¿por qué? Por la palabra, o sea, podemos dar buen fruto. Sigamos. Verso 4. Pero hay que permanecer en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que tiene que estar pegado a la vid. Si lo cortamos, se seca. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y vámonos al 8. En esto es glorificado mi Padre. En esto mi Padre recibe gloria, recibe honor, recibe adoración, recibe devoción. En que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado, dice. Y dejé esto para el siguiente. Santo Señor. Dice. Quiero leer, perdón, se me olvidó que ando sin lente. Verso 6. El que cree en mí, en que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan ¿en qué? El que no da fruto, que ya sabemos que no es un buen pámpano, ¿qué termina? En el fuego. ¡Oh! ¿Y quién es el único que nos puede ayudar con ese fruto? Porque mire lo que dijo el Señor. Por tanto, id y haced. ¿Es un favor? Ya, si podís. Si tenéis tiempo. Déjeme decirle que destaqué ese id en rojo porque es un imperativo. En el griego bíblico es una orden. Tienen que ir y no podemos decirle, no, Señor, es que yo todavía no soy buen pámpano. No pidáis tanto, Señor. Al fuego. Por tanto, id es una orden. Hacer discípulos a todas las naciones. Eso es el dar fruto. Una persona que quiere experimentar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, sí o sí le da la gloria al Padre como el Padre quiere recibir gloria. Amén. Y es llevando. No existe el hombre espiritual y lleno del Espíritu de Dios que no le predica a nadie el Evangelio, ni que a nadie le habla de Jesús. Pero le tengo una buena. Ese id es un auristo nominativo. ¿Saben cómo se podría traducir? Mientras son llevados, hagan discípulos. Porque no es labor tuya. Tu única pega es dejarte llevar. Y si te dejas llevar por su espíritu, sí o sí cumplirás la orden del buen pámpano, de dar buen fruto y glorificar al Señor. No lo puedes hacer sin Él.
Por eso todo aquel que quiere experimentar el poder, quiere ver el poder del Espíritu de Dios, escúchenme, me hago responsable de lo que voy a decir. ¿Quiere experimentar el poder de Dios? Amén. Dígame amén. Podemos, y es igual de poderoso ver resucitar un muerto, igual de poderoso a los ojos del Señor ver una vida transformada, porque alguien le predicó el Evangelio. Porque ambos pasaron ¿de qué? De muerte a vida. El Espíritu del Señor es eso. Vuelvo a decirle, hemos llevado al Espíritu de Dios a lo fenomenológico. Y si no vemos un fenómeno, no tuvo el poder de Dios. No, al contrario. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor. Y termino diciendo, ahora sí me quedaba uno. Por eso, el Señor cuando da cosas, no las da a chicas, las da de manera, cuando tuvo que salvar a la humanidad, entregó a su Hijo. Y cuando dio el Espíritu de Dios, lo dio por medida así. Lo dio de la siguiente manera y por eso le invito a que anhele esta plenitud. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios, porque el Señor lo dio abundantemente. Esa expresión llenos, en el griego bíblico es pleroma, y habla de esto. Por eso Pablo usa la figura del vino. En los tiempos para las festividades paganas, como en Corinto, lo que más abundaba, ¿sabe lo que era? El vino, y eran borracheras, y vino, y vino, y vino por todos lados. Pablo dice, no se embriaguen con eso. Si hay algo que tienen para llenar el vaso, y que chorree, y sobreabunda, plenitud toda, es el Espíritu del Señor. Y Él lo quiere dar abundantemente a todo aquel que lo pida, todo aquel que lo anhele. Si tú quieres ser lleno de este Espíritu, hoy es el día que puedas presentarte al Señor siguiendo lo que yo te he presentado y tantas otras cosas más. Preséntate al Señor y dile, Señor, yo quiero experimentar este poder. Pablo le dice a los corintios, son una iglesia que a los ojos de cualquiera de nosotros quizás no vale la pena seguir adelante con los pecados que habían ahí. Pero ¿cómo pueden salir adelante de esa adversidad? ¿Cómo pueden salir adelante de esa dificultad? ¿Cómo pueden salir adelante de todas esas cosas malas que hacen? Cristo crucificado está presentado y por eso pueden experimentar el poder de Dios. Nosotros, ¿cómo podemos salir de nuestros caos, de nuestras dificultades? Que ahí se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo salir de lo adverso? Siendo lleno del Espíritu de Dios. Recuerde cómo ser lleno del Espíritu de Dios. Déjese llevar hacia su propósito. Póngase en las manos del Señor y diga, Señor, llévame donde debo estar para decir lo que hay que decir, hacer lo que hay que hacer. Dígale, Señor, ordena mi caos, ordena mi tiniebla. Señor, sana, muévete en eso que ha hecho de mi vida quizás algo sin rumbo. Y el Señor ahí con su Espíritu va a hablar y lo va a ordenar. Hazte uno con esta palabra. Quizás algún día estés enfrentando un desierto, pero ese lugar inhóspito, difícil. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a hablar y lo vas a vencer. La peor de las tentaciones que te ponga ese desierto, aun cuando sea el mismo enemigo tentándote, lo vas a vencer mediante su Espíritu. ¿Quieres ver el poder de Dios actuando? Predica la palabra. ¿Quieres ver el Espíritu del Señor obrando en tu vida? Predica la palabra, porque ahí verás gente transformada, gente que pasa de muerte a vida, gente como un Saulo y otros tantos. Ahí está el poder de Dios. Viendo a aquel que nadie daba nada, después siendo quizás tu hermano,
en la fe, siendo la oveja de tu congregación. Eso es poder del Señor. Y esto es posible, hermano. Solo basta que lo pidamos, porque el Señor quiere llenar vasos rebosantes. El Señor quiere llenarte no con un poquito, sino que a modo pleno, para la gloria de su nombre.